respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en El Salvador. Nuevamente pues es un placer, es un privilegio, mejor dicho, estar con cada uno de ustedes a través de Mensaje para Salvación y en mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo, que presento todos los días lunes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y posteriormente indicaré lo que vamos a estudiar en esta tarde. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites dirigirnos a través de esta oración a ti y pedir que nos bendigas, que nos ayudes a presentar un mensaje claro y sencillo. Permite que el Espíritu Santo sea quien me dirija. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes he sabido para ustedes, estamos estudiando el libro de Colosenses y este día vamos a ver un nuevo tema, vamos a comenzar un nuevo tema. Ese nuevo tema es la grandeza de Cristo. Probablemente siempre sean de 8 a 10 lecciones, como siempre lo digo, dependiendo de la cantidad de mensajes que el Señor me permita presentar sobre este tema tan interesante, sobre la grandeza de Cristo. La lección de este día es la número 33, pero será la parte 1 de la grandeza de Cristo. Recuerden que divido cuando empiezo un nuevo tema en partes, y esto es para que usted, cuando quiera repasar todos estos mensajes, lo pueda hacer con facilidad. Bueno, hablando acerca de la grandeza de Cristo, es una transición que se da en la carta a los Colosenses y que la tenemos en el capítulo 1 desde el versículo 15 hasta el 20. Esos serán los versículos que vamos a estar estudiando en varias lecciones. El apóstol Pablo llegó al final de su saludo en el comentario que hace de las oraciones que él y sus acompañantes elevaban a favor de los colosenses. Luego pasó a exaltar la grandeza, la naturaleza y la posición de Jesús. Estos tres aspectos se van a ver en todos estos mensajes que les voy a presentar. Escribió que Jesús es, número 1, la imagen de Dios que se menciona en otros 2 pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luego en Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero hacer una aclaración que son 11 aspectos que aquí se van a tomar en cuenta. Número 2, se va a ver el primogénito de toda creación. 3, el creador de todas las cosas.
4, antes de todas las cosas. 5, el único que sustenta todas las cosas. 6, la cabeza de la iglesia. 7, la fuente de la creación. 8, el primogénito de entre los muertos. 9, quien tiene la preeminencia en todo. 10, lleno de toda la plenitud. Y 11, la base de la reconciliación entre Dios y el hombre. Siempre les recuerdo, pues, si usted quiere que se tome en cuenta sus peticiones, favor nos escribe y con todo gusto lo vamos a hacer. Algunos comentaristas creen que los versículos 15 al 20 constituyen un himno usado por la iglesia primitiva. Si así lo fuera, qué hermoso, ¿verdad? Se cree que los versículos 15 al 17 son paralelos de los versículos 18 al 20 y que después de un poco de reconstrucción, una métrica como esta de himnos primitivos se encuentra en estos versículos. La entrada de Jesús en el mundo y su salida de este también es expresada en 1 Timoteo 3:16. Noten lo que dice aquí este versículo del apóstol Pablo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El cual se considera pues un himno de la iglesia primitiva. Algunos creen que el apóstol Pablo incluyó dichos signos conocidos de la iglesia primitiva con el fin de aumentar sus comentarios relacionados con la grandeza de Jesús. Por ejemplo, si vemos 1 Timoteo 1:15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Luego en 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra le sea. Y también aquí en 1 Timoteo 4:8 y 9, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y luego tenemos en Tito, capítulo 3, 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces lo que nosotros podemos ver que otra afirmación es que el apóstol Pablo, al presentar sus enseñanzas sobre Cristo, estaba respondiendo a errores de la doctrina gnóstica relacionada con este. Esto parece muy poco probable, porque a esas alturas eran solamente las semillas del gnosticismo las que se estaban propagando. Apenas comenzaba esa doctrina diabólica del gnosticismo, y esa doctrina no se desarrolló plenamente sino hasta en el siglo II. No obstante, el comentario del apóstol Pablo acerca de Jesús incluía información que desmiente el pensamiento gnóstico. Conforme veamos y desarrollemos el estudio, usted se dará cuenta que sin que esa doctrina haya estado se desarrollando para ese tiempo que él escribe en una forma notoria, pero evidentemente que el Espíritu Santo le inspiró para que escribiera eso y sirviera como argumentos para rechazar esa doctrina. Bueno, podría decir que todo esto que he hablado es una introducción acerca de este tema de la grandeza de Cristo. Vamos a comenzar a ver pues los puntos relevantes que se dan en este capítulo. Primeramente vamos a ver la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Se lo repito, la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Y esto está basado en Colosenses 1:15, el primer versículo de esta sección que estamos estudiando, 15 al 20. Dice este versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero ahora vamos a estudiar solamente la primera parte. ¿Cuál es la primera parte? Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo se refirió a Jesús como la imagen del Dios invisible. El término griego que se usa para imagen es eikon. Eikon puede transliterarse por ícono y significa semejanza. Las iglesias ortodoxas orientales tienen íconos, esto es, cuadros o representaciones en relieve de Jesús, de María y de varios que ellos le llaman santos. Jesús es el ícono del Padre, la única verdadera manifestación y perfecta representación de Dios. Pero hay que entender, Jesús no es una imagen humana. Fue humano mientras estuvo aquí en la tierra, pero Él dejó esa condición. El uso de la palabra imagen en este versículo es diferente del significado del cuadro, que muestra la apariencia externa y que no puede revelar la persona ni la personalidad interna. Jesús es la imagen perfecta del Padre porque posee lo completo de la personalidad y divina naturaleza de éste. Él ha hecho visible y comprensible al Dios invisible. Por medio de él, la plenitud de Dios ha sido revelada. Entonces podemos seguir diciendo, porque estamos estudiando que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús vino a revelar el Padre a la humanidad.
En Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, los que ven a Jesús también ven al Padre. Por eso mire lo que expresa el apóstol Juan en su Evangelio 12:45: y el que me ve, ve al que me envió. Luego en Juan 14:9, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? En otras palabras, pues tenemos que ver pues lo que nos dice Hebreos 1:3. Dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En todas las cosas, Él es la misma sustancia, la misma naturaleza, la misma gloria y carácter del Padre. Él representa el ser mismo de Dios. La idea del verbo, o sea, el logos, que tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 14, nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando decimos pues que esta declaración es que Jesús es la verdadera expresión de Dios para todas las personas. La semejanza sobre la cual estaba escribiendo el apóstol Pablo no es sencillamente Jesús tal como Él era en la carne, sino Jesús como el ser eterno. Hay que entender esta situación, porque cuando Jesús estuvo en la carne era precisamente para darse a conocer, para dar a conocer la voluntad del Padre, la voluntad de Él, y para dar salvación a la humanidad. Por supuesto que esta salvación es para quienes son obedientes a sus preceptos. Jesús no hubiera podido mostrar el Padre a la especie humana si Él mismo no fuera Dios. En este caso sería menos que una verdadera representación del Padre. Los judíos entendieron que cuando Jesús llamó a Dios su Padre y afirmó ser el Hijo de Dios, estaba afirmando que en su naturaleza misma Él es Dios. Miren lo que nos dice también el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan presenta mucho sobre esta declaración de que Jesús es Dios, o que Jesús ha dado a conocer a Dios o al Padre. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículos 32 al 36, Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces vemos pues que la unidad de Jesús con el Padre
también indica que ellos tienen la misma naturaleza. Si no fuera así, ¿de qué sirviera que Jesús hubiera dado a conocer al Padre? Después de aseverar, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30, Jesús explicó la naturaleza de esta unidad diciendo en Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y luego vámonos siempre al Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer los versos 10 y 11 y luego nos pasamos al 20. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces podemos nosotros ver que los seres materiales no pueden ser uno en el mismo sentido de que lo son el Padre y el Hijo. Hay que comprender esto claramente y la palabra lo dice con plena sencillez. En la existencia prehumana y poshumana de Jesús, Él poseyó y ahora posee la gloria y la naturaleza del Padre. En todo momento Él ha sido partícipe de la actitud, el carácter y los pensamientos del Padre. Existe perfecto acuerdo en todos los aspectos de la composición espiritual y mental de ellos. Por esta razón, Jesús es la representación perfecta del Padre. Él y el Padre tienen la misma visión del mundo, la misma visión espiritual, eterna y moral. Si una persona entiende la perspectiva y el punto de vista de Jesús, también entiende al Padre en estos mismos aspectos. Los que ven o comprenden la naturaleza de Jesús entienden perfectamente la naturaleza del Padre. El hombre tuvo algunos vislumbres de Dios, pero no tuvo la revelación completa de su naturaleza, sino hasta que Jesús vino. Jesús explicó a Tomás, miren lo que dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en Juan capítulo 12:45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Entonces vemos que Jesús era Dios personificado en carne humana. Por eso repito lo que nos dice Juan en el versículo 14 del capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y por eso, vuelvo a repetir 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Note usted todo ese proceso que se nos presenta. En vista de que Dios es invisible, a Él no se le puede entender a partir de un enfoque material. Si usted quiere entender a Dios y a Cristo desde un punto de vista, desde un punto o enfoque material, está perdido. Él no puede ser representado ni es representado por la obra
realizada materialmente por artesanos. Cuando la ley fue dada, ninguna forma de Dios se vio. Por esta razón, no debe hacerse ninguna representación física de Él. Mire lo que nos dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Y tenemos el caso de Moisés. Moisés vio la espalda de Dios, pero no vio su rostro. Dice en Éxodo capítulo 33, versos 20 hasta el 23, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces, pues nadie puede ver su rostro y vivir. Puede ser que Dios hubiera transformado los ojos de Moisés de modo que pudiera ver lo que los ojos humanos son normalmente incapaces de ver. Dios, en su glorioso esplendor, no ha sido visto y no puede ser visto con ojos humanos. Por eso lo que dice Juan 1:18 es claro: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego en Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Mientras una persona se encuentre pues en el cuerpo humano, ella no puede ver a Dios. Dice en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y luego en 1 Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No es sino hasta que sea transformado en cuerpo espiritual, porque mire lo que dice 1 Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que evidentemente un cristiano puede ver a Dios y mirar el rostro de este desde el punto de vista de lo espiritual. Mire lo que dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en Apocalipsis 22:4 dice: y verán su rostro
y su nombre estará en sus frentes. Voy a hacer la pausa que siempre hago en este programa del día lunes para dedicarnos a la oración y a fin de ponernos a cuentas con Dios y pedir por la hermandad. Pues realmente es una gran necesidad que tenemos de dirigirnos a nuestro Padre en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De nuevo venimos ante ti para implorarte por nuestras vidas. En el seno de la Iglesia hay mucho dolor y solo tú eres nuestro amparo y fortaleza. A esta hora te suplicamos por la familia Martínez de Cleveland, Texas, que ayer mientras estaban en la adoración, su casa se incendió y perdieron todo. Pero gracias damos a ti porque ellos están con vida y están siendo abrazados por la iglesia en Cleveland, Texas. También esta iglesia recibió la noticia de la hermana Laura Preciado, que está en sus últimos momentos de vida por un cáncer. Socórrela, Padre, a estos tus hijos que están en duros momentos y nosotros nos dolemos con ellos. Siempre ponemos en tus manos a nuestros hermanos con padecimiento de cáncer. Nuestro hermano Jorge Chalco, con linfoma gástrico, el niño Jorgito García, la niña Lexi de Mission, Texas, el hermano Marco Antonio Chacón, la hermana Dora Mendoza. Ponemos en tus manos también a hermanos que padecen de diálisis, el hermano Mario Cruz Lara, que pide también un donante de riñón, el hermano Manuel de Jesús Azucena Morales, el hermano Teléforo Rodela, el hermano Alfredo Cardosa Valenzuela, el hermano también Ulises Morán. Y también el día de ayer recibimos estas peticiones. La hermana Karina Berryman va a ser operada el 22 de junio de corazón abierto en la ciudad de Argentina. Oramos también por ella. Oramos también por el hermano Juan Pablo Yalabupari, que le harán una tomografía de cráneo por pérdida de memoria reciente. Estamos orando también por la hermana Paula Martínez, que padece de mieloma múltiple. Y también oramos por estas tres hermanas que padecen de fibromialgia. La hermana Esther Andrades de Argentina, la hermana Ligia Esther Castellanos, la hermana Silvia Vanessa de Garay. Sabemos, Señor, que tú responderás nuestras oraciones de acuerdo a tu santa voluntad. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, continúo con el estudio. Dispongo de unos 9 minutos todavía. Y ahora vamos a ver la segunda parte de este versículo 15, que habla del primogénito de toda creación. El apóstol Pablo también se refirió a Jesús como el primogénito. La expresión primogénito es la palabra griega prototokos. Se lo repito, prototokos. Es usada en otro pasaje del Nuevo Testamento, por ejemplo en Hebreos 1:6. Dice: y otra vez
cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Luego también es usada en Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Está relacionada con la palabra prototipo. Esta expresión no indica necesariamente un hermano mayor, sino solamente indica la posición especial de uno que es amado por su padre. El primogénito de la familia hebrea tenía un estatus superior. Él recibía la bendición del Padre. Por ejemplo, si vamos a Génesis 27, vamos a leer varios versículos, 1 al 4, y después nos pasamos a otros versículos. Yo se los voy a ir anunciando. 27, 1 al 4 de Génesis. Aconteció que cuando Isaac envejeció, yo les pido, fijémonos en el uso de la palabra primogénito o del hermano mayor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas. Versículo 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Versículos 35 en adelante. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Entonces, podemos ver que la primogenitura, por ejemplo, en Génesis 43, 33, y se sentaron delante de él el mayor, dice, conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Entonces, había de ser respetado como líder entre sus hermanos, como lo fue Rubén, el mayor de los hijos de Jacob. Mire lo que dice en Génesis 37, versículos 22 hasta el 23. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Entonces, había pues de recibir
el primogénito doble porción de la herencia en comparación con lo que recibían los demás hermanos. Dice en Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Aunque en muchos casos se usó primogénito para indicar al hijo que nació primero. Miren lo que dice Génesis 19:34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y en Génesis 27:19 dice: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. También pues se usó para indicar a aquel a quien en mayor estima se tenía o más se amaba. Yo tengo que parar aquí, mis estimados hermanos. Les ruego que ustedes estén pendientes de esta secuencia, de este estudio. Recuerden que estoy estudiando por qué se identifica a nuestro Señor Jesucristo como el primogénito. Estoy dando estos ejemplos. El próximo lunes voy a continuar para que haya una enseñanza bastante completa y bastante comprensible. Con la gran ayuda de Dios, pues siempre les pido a ustedes sus oraciones por su servidor. De manera pues que despidámonos también con una oración para siempre pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Señor Dios eterno, te agradecemos en gran manera. Te agradecemos porque tú me permites presentar tu palabra. Tú me permites que ella se pueda difundir y correr. Gracias por ello, Señor. Gracias por estos medios y por todos los hermanos y hermanas que la escuchan. Permite que todos juntos nos edifiquemos y que tu palabra nos ayude a crecer mucho más en gracia y en conocimiento, y sobre todo para ese camino al cielo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.